Gracias, señora presidenta. Si me permiten proyectar la presentación que he traído para presentar la ponencia al día de hoy. Vamos a decirle que esta es una iniciativa por el cual se establecen lineamientos para la prevención y atención integral de las personas con lesiones por quemaduras en el Distrito Capital. Entonces, quiero pues iniciar agradeciéndole a la mesa directiva, los colegas, asistentes de la administración distrital, miembros de los entes de control. La siguiente ponencia gira en torno a este proyecto que tiene una finalidad y es dejarle unos lineamientos de prevención, atención integral a las personas con lesiones de quemaduras en el Distrito Capital. Es una iniciativa propuesta por los honorables concejales Humberto Rafael Amin, Javier Alejandro Ospina, Diana Marcela Diago, Jorge Luis Colmenares, Oscar Ramírez Baos, de la bancada del Partido del Centro Democrático. Y es muy interesante ver el significado y la importancia de la prevención como mecanismo ideal contra un fenómeno que afecta a muchas de las personas, en especial pues en esta ciudad. Por ello, este proyecto de acuerdo busca contribuir a la mejora de la calidad de vida de los bogotanos a través de estrategias de prevención de la discapacidad y las dificultades sociales que generan las lesiones por quemadura. Voy a plantear, digamos, los fundamentos relevantes de esta iniciativa y me centraré en tres elementos. Uno de salud pública, factores de riesgos asociados y promover acciones de prevención. En cuanto al primer tema, que es la salud pública, este es un tema pues, que se ha abordado a nivel mundial y que tiene que ver con las lesiones por quemaduras, una de las causas importantes de muerte accidental, solo superadas por los accidentes de automóvil. Y hay aquí un planteamiento de los factores de riesgos asociados y que se desarrollan en la medida que plantean y justifican por qué es importante crear un sistema de prevención que permita reducir el número de lesionados por los agentes causantes. Y de manera reiterada insisten en que es necesario que en el distrito se promuevan las acciones para prevenir, sobre todo las que plantea la Organización Mundial de la Salud, que resultan efectivas para la disminución de quemaduras. Ejemplo, la creación de un registro que permita recopilar datos unificados, propiciar la colaboración entre las redes nacionales y aumentar los programas de prevención de quemaduras. De modo que esta iniciativa permite un desarrollo y un avance como sociedad, promueve la educación, la concientización de la población y además considera relevante a las mujeres y niños con actores sociales vulnerables a las quemaduras, teniendo que existir una armonización entre la ley y las reglas del autocuidado para fortalecer la prevención de situaciones relacionadas con quemaduras, tanto en espacios domésticos como laborales. Yo centré esta ponencia en cuatro puntos que son claves identificarlos en el proyecto de acuerdo y que a través de ellos se pretende promover y reglamentar esta iniciativa. Entonces tenemos en primer lugar pues una contextualización de las lesiones por quemaduras y aquí hay pues un contexto mundial, nacional, bueno, distrital y nos hablan de diversos estudios científicos que guardan plena coherencia y armonía con este tema que trata la Organización Mundial de la Salud en la conceptualización de las quemaduras, la cual se observa pues aquí en la diapositiva. Por ejemplo,
un estudio denominado Incidencia y Prevalencia de Lesiones por Quemaduras en 20 años de la revista chilena de Pediatría, 2014. Define las quemaduras como lesiones en los tejidos vivos resultantes de la exposición en agentes físicos, químicos, biológicos que pueden originar alteraciones locales o sistémicas, reversibles o no, con mayor impacto en países en vías de desarrollo. De igual modo, otro estudio denominado Epidemiología del trauma por quemaduras en la población atendida en un hospital infantil, de la revista La Facultad de Medicina de la Universidad de Manizales, 2004-2005, destaca la importancia de comprender el diagnóstico en la prevención de las quemaduras. Así sucesivamente. Indica además que la tasa de muerte por quemaduras es mayor en mujeres que en hombres. También, frente a la edad más expuesta, las mujeres adultas y los niños son la población más vulnerable a las quemaduras y son la quinta causa más común de lesiones no fatales durante la infancia. Hace además toda una estadística de lo que pasa en otros países, Bangladesh, Egipto, Pakistán, Colombia. El 17% de los niños con quemaduras sufre una discapacidad temporal y el 18% una discapacidad permanente. Finalmente, quiero resaltar que la ONU reitera que las quemaduras son prevenibles. Las tasas de accidentes y muertes por quemaduras en países desarrollados se han reducido considerablemente a través de herramientas, planes y programas de prevención que permiten la identificación de la población, la identificación de los factores de riesgo, mayor conciencia social, fortalecimiento en la atención médica y cuidado integral de las quemaduras. Entonces tenemos el otro aspecto muy importante, que son los factores de riesgo en las lesiones por quemaduras. Aquí, como está en las diapositivas, hay dos temas muy importantes: las acciones y condiciones de riesgo y los principales elementos causantes de las quemaduras. Entonces, tenemos que, asociados a las acciones y condiciones de riesgo, tenemos la pobreza, el hacinamiento, la falta de medidas de seguridad, las actividades domésticas, las ocupaciones con exposición al fuego, el consumo excesivo de alcohol o tabaquismo, medidas de seguridad inapropiadas, acceso a químicos como el ácido, problemas de salud como la epilepsia, discapacidades físicas o cognitivas. Y dentro de los principales elementos causantes de quemadura tenemos líquidos calientes, agua, sopas, aceite hirviendo, metales calientes, planchas, tapas del horno, cacerolas, sartenes, fuego, braseros, fósforos, fogatas, fuegos artificiales, fosforeras o encendedores, líquidos químicos, elementos eléctricos, planchas, enchufes, peladuras de cordones, claves eléctricos. Otro elemento importante de este acuerdo es el camino hacia la prevención. Y ahí pues se recogen unas recomendaciones de prevención a nivel mundial. También quiero resaltar uno, el Plan Eficaz de Prevención de Quemaduras de la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con formular e implementar políticas eficaces, exigir su cumplimiento, ofertar programas de prevención. También las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud a la población, aplicar normas de seguridad al diseño de materiales de las viviendas y fomentar inspecciones en hogares, mejorar el diseño de las cocinas, promover el uso de cocinas más seguras y combustibles menos peligrosos, fomentar mayor desarrollo de sistemas de atención de quemaduras, incluyendo capacitación de proveedores de atención de la salud en el manejo de personas con quemaduras, promover la educación sobre seguridad contra incendio, uso de detectores de humo, rociadores y salidas de emergencia. También hay unas recomendaciones de prevención a nivel nacional específica, por ejemplo, en niños y niñas. Mantenerlos aislados de la cocina y fuentes de calor o de luz como lámparas, planchas, cables, aparatos que pudieran generar una quemadura eléctrica. Impedir que los niños jueguen con fósforos. Hay aquí una
unas recomendaciones también en adultos mayores, no permitir que las personas adultas mayores manipulen recipientes o cuerpos calientes desprovistos de asas o mangos aislantes, entre otras. También hay recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social que están a nivel nacional, pero que sobre todo se trata en el caso de quemadura con pólvora. Comunicarse en la línea 123, buscar atención en salud inmediato, aplicar agua fría sobre la lesión durante 10 o 15 minutos, retirar la pólvora que haya quedado en la quemadura. Si a la persona quemada tiene ropa, retirarla mientras se aplica agua fría, cubrir el área con paño limpio, humedecido, con agua fría y dirigirse al centro de salud más cercano. No aplicar otras sustancias ni hielos, seguir las indicaciones del servicio de salud, no automedicarse y recordar siempre que se debe consultar por riesgo de secuelas que puedan afectar a las niñas y niños, la funcionalidad de las estructuras que se encuentran en proceso de maduración. Entonces, hay aquí toda una serie de recomendaciones a las distintas entidades, a la sociedad, que es muy importante tener en cuenta, pero también hay, y este es un cuarto elemento muy importante, que son las cifras de quemadura a nivel nacional. Y aquí quiero resaltar unos índices a nivel nacional y a nivel distrital, teniendo en cuenta lo siguiente. A nivel nacional, la Fundación Benaim, ganadora de 3 premios internacionales en quemaduras, con presencia en Colombia, creada desde octubre del año de 1981 con el fin de promover y realizar acciones tendientes a incrementar la investigación, contribuir a la docencia, mejorar la asistencia y propulsar la prevención de las quemaduras, constata que no se tienen los datos exactos de las quemaduras en Colombia. Los pacientes atendidos en los hospitales y centros médicos del país son registrados en las bases de datos del Ministerio de Salud bajo la categoría trauma por causa externa, por lo que se vuelve invisible el análisis estadístico de su condición y por lo tanto imposible establecer el total real de quemaduras ocurridas en Colombia. Para el Estado colombiano, contar con estos datos resulta alarmante y conlleva a que replanteemos la posibilidad de crear mecanismos para reducir su incidencia. A pesar de lo anterior, hasta el momento no existen políticas claras de prevención de las quemaduras en el país. Y si miramos, que este es otro tema muy interesante, los índices de quemadura a nivel distrital, yo quise hacer este cuadrito, que es elaboración propia, tomado el estudio de georreferenciación de las quemaduras en Bogotá, que ustedes los pueden ver aquí. Encontramos que como resultado de los 1.916 pacientes, 1.393 no requirieron hospitalización para su tratamiento y fueron atendidos en forma ambulatoria desde el inicio, y 523 pacientes fueron hospitalizados y continuaron con curaciones ambulatorias una vez culminó la hospitalización. Según el género, el 53.7% eran mujeres y el 46.3% hombres. El 18% eran menores de 15 años. Entonces quise resumir en estos dos cuadros, en este de barras, los agentes causantes de quemaduras según la Unidad de Servicio de Salud del Hospital Simón Bolívar del año 2013 al 2018. Entonces tenemos ahí, lo ven en los distintos colores, los líquidos hirvientes, de llama, de electricidad, los químicos, los sólidos calientes, la pólvora y digamos los porcentajes. Y en el otro tenemos la distribución de las quemaduras por agente etiológico y por grupos de edad. Entonces, en este cuadro podemos ver también el estudio georreferenciación de las quemaduras en Bogotá. Y aquí está la distribución de las quemaduras por género.
Y también, como vemos, el líquido hirviente es una de las principales causantes. Si miramos este otro cuadro, según las cifras del Instituto de Medicina Legal, entre enero y septiembre del 2021 se han reportado 43 ataques con químicos, frecuentemente conocidos como ataques con ácido. A su vez, según datos citados por el diario El Tiempo, el instituto reveló que del número total de víctimas reportadas este año, 21 de ellas eran hombres, mientras que 22 de ellas eran mujeres, entre las que hubo 2 menores de edad. Entonces, si miramos el contexto de la violencia por rango de edad, por género, es necesario tener en cuenta también el tema de la violencia interpersonal y también de la violencia intrafamiliar. No me voy a detener en estas cifras, pero sí quiero decir que el tema de el ácido en la cara de las mujeres es un tema pues que deja profundas secuelas y que viene siendo también parte de las expresiones de violencia de género. Entonces, quisiera resaltar las ventajas de esta iniciativa para Bogotá. Y allí quisiera, en primer lugar, resaltar la reducción de asistencia hospitalaria, la reducción de costos de intervención, la mejora en la calidad de vida de los bogotanos. Tres principalmente que observé, pero yo creo que permite generar un impacto en la reducción de la asistencia hospitalaria de entidades públicas y privadas. Su implementación reduce costos para la ciudad, evitando los tratamientos costosos realizados por especialistas, y por ello es necesario abordar la problemática desde la prevención. Finalmente, mejora la calidad de vida de las personas, considerando también que existe un porcentaje significativo de mujeres que desarrollan actividades domésticas o laborales en las que están expuestas a quemaduras. Este proyecto armoniza las disposiciones que en materia laboral y de autocuidado existan para fortalecer la prevención de situaciones relacionadas con quemaduras en espacios domésticos y laborales. La ciudad será beneficiada con los lineamientos de este proyecto de acuerdo, debido a que evitará que situaciones relacionadas con quemaduras se materialicen en la medida en que son implementadas, y en ese sentido existirá un beneficio en la salud pública. Con todo lo anteriormente expuesto, concluyo la presente ponencia positiva, teniendo en cuenta que las modificaciones que propuse no son cambios sustanciales, sino de forma, y por tanto sugiero pues que la integración de las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección frente a los lineamientos para la población vulnerable de esta iniciativa. Finalmente, felicitar al concejal Papo Amin, autor principal de esta iniciativa, por traer a consideración del Consejo de Bogotá un tema muy importante que no habíamos tenido la oportunidad de abordar. Gracias, señora presidenta.